Bien, estamos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos y estamos en la parte 61 que hemos titulado Hijos del Dios Viviente. Adelante, Oscar. La promesa que Dios hizo a Abraham trascendió cualquier perspectiva temporal y revela entre líneas el proyecto eterno de Dios hacia los creyentes de todas las épocas, alcanzando alturas y longitudes jamás concebidas y fundamentadas en su amor para siempre, que no condiciona nada, que espera todo y que todo lo soporta. Vamos allá, Oscar, si eres tan amable. Tom. Romanos 9, del 25 al 26. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Ahora el apóstol Pablo cita palabras que dijo el profeta Oseas. A los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío. Y a la que no era amada, amada mía. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Vamos a ver, esto está muy impresionante porque es tan profundo lo que vamos a estudiar hoy. Adelante, Oscar. Hoy profundizaremos en los dos segmentos, solamente vamos a dividir en dos nuestro estudio de hoy, de la narrativa que aborda este pasaje. El primero es pueblo mío y el segundo es amada mía. Vamos a ver estos dos aspectos y vamos a comenzar con el primer tema, pueblo mío. Adelante. Tom. Génesis 12, del 1 al 3. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ve la promesa que Dios le hizo, la calidad de promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahí nació el proyecto del pueblo de Israel. Ahí nació. Adelante. Esta singular distinción de pueblo mío implica 7 elementos que distinguen al pueblo de Dios de los demás pueblos de la tierra. Y vamos a estudiar estos 7 elementos. Número 1, identidad divina. Número 2, origen profético. Número 3, administración de su palabra. Número 4, territorio específico, hablando de Israel. Número 5, ciudad capital, hablando de Jerusalén. Número 6, lugar de encuentro santo, hablando del templo o del tabernáculo. Y número 7, presencia eterna, hablando de ya nuestra vida en la salvación. Bien, entonces vamos a ver cada uno de estos elementos que implican esa frase, pueblo mío. Y vamos al primero de ellos, Oscar, si eres tan amable, identidad divina. Adelante, Tom. Segunda de Corintios 3, del 2 al 3. Ustedes son nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino que con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra,
sino en tablas de corazones humanos. Impactante. Tenemos una ID. El día que nos convertimos, Dios nos da una ID. Ya somos parte de el pueblo de Dios. El día de nuestra conversión, Dios nos da de manera espiritual, nos imprime de manera espiritual permanentemente una ID celestial. Así es que ya tenemos una identidad celestial. Y eso es lo que dice también en este pasaje. Ando. Listo. Es que tengo nueva tecnología puesta aquí y estoy aprendiendo a usarla. Adelante, Oscar. La marca de la propiedad de Dios es manifiesta, pero indeleble. No depende de nuestras acciones, sino de haber aceptado las acciones justas de aquel que es la simiente santa y que entregó su vida para redimir la nuestra. No puedes adquirir esta ID sobornando a la conciencia. No puedes. No puedes, aquí no puedes. No puedes agarrar un coyote para que te brinque la cerca y te entregue tu ID espiritual. Imposible. Esta es inviolable, infalsificable. Claro, muchos pueden aparentar que la falsificaron, pero ni siquiera la han podido falsificar porque el escáner lo tiene Dios. O sea, el ID solamente va a servir para que entres al cielo, punto. Si no tienes ID, no entras. Porque hay creyentes que no son creyentes, o sea, hay creyentes que no son salvos. Entonces aparentan ser creyentes, se comportan como creyentes, pero el día que tengan que vayamos, que entremos al cielo, no van a estar ahí, ¿no? Imagínate, oye, ¿y fulanito o menganita no debería estar aquí? ¿Qué pasó? No, es que falsificó. Pero es infalsificable. O sea, puede servir para pasar algunos controles, ¿no? Que en la iglesia crean que te tomen en cuenta. Esos controles sí los podrás pasar, pero no vas a poder pasar a la eternidad. Por eso es la importancia de este ID. Esto significa que nuestra identidad divina no fue adquirida por nacimiento natural, como es el caso del pueblo judío. Ahorita vamos a hablar de esto. Sino de un nuevo nacimiento espiritual en la muerte injusta del justo por nuestros pecados. También el pueblo judío necesitaría un ID espiritual. Ellos ya tienen uno natural. Ese tampoco lo podemos, nadie puede negar que un judío pueda ser judío cuando es hijo de un judío. Punto. Ese ya tiene la nacionalidad judía ante Dios porque es hijo de un judío. Tiene el cumplimiento de esta promesa de bendición. Por eso el 80 o 70% de las compañías exitosas de todo el mundo y las más grandes son de judíos. Porque hay una bendición implícita detrás. Dios simplemente los ha bendecido y cumple su bendición independientemente de las decisiones que tomen. Porque la mayoría de estos judíos son no incrédulos, sino lo que les sigue, mega incrédulos, ¿no? Pero también implica el proyecto divino de una vida santa, no perfecta, pero sí humilde y honesta, que manifieste en todo momento la gloria de nuestra nueva identidad y no la vanagloria de la vieja identidad malévola de nuestra naturaleza caída, corrupta, contraria y enemiga de la vida santa de Dios. O sea, punto y aparte. La ID no puede falsificarse. Repito, podrás hacer una especie, yo me acuerdo que yo hice a mano, literalmente a mano, una credencial de la escuela secundaria. Y como nada más había que hacerle así, ¿no? Y te dejaban pasar. Entonces, porque perdí la mía y me daba pena, entonces agarré y falsifiqué una. Entonces nunca me agarraron. Parecía genuina. Entonces todos están muertos de risa y claro, llegó un día, a mí nunca me agarraron por ella,
pero pues, sí hubo soplones que ya fueron y rajaron. Entonces ya tuve que mandar hacer la fila y la foto. Bueno, sí, sí. Bueno, pero sí, claro, en el momento que me hubieran detenido para verla bien, me hubieran dicho, esto está hecho a mano, ¿no? Pero se veía muy nice, así tenía un buen lejos, ¿no? Parecía, hasta la foto falsifiqué, imagínate. Con pluma le puse los tonos de la foto, mi cara. Bueno, siguiente, Oscar. El nuevo nacimiento es producto de nuestra conversión a Cristo, pero mantenernos en la vida santa, aunque depende de la gracia, es decisión de cada uno de nosotros. La identidad divina es una realidad en cada creyente redimido, pero su manifestación depende de las decisiones de cada uno. ¿Sí es verdad? O sea, ahí están el angelito y el diablito, ¿no? Porque pues tú vas a decidir si esta identidad se manifiesta o no se manifiesta. Tú ya dirás qué vas a hacer con el tipo que está cruzando la calle distraído con su celular. Si le vas a gritar de cosas o simplemente vas a orar para que no lo arrolle un coche, ¿no? Porque hay dos. Otro es que te valga un cacahuate. Y si lo planchan, pues se lo buscó, ¿no? Entonces, yo pensaría que la correcta es orar por él para que no lo arrolle un carro o darle una tocadita para que tenga cuidado. Pero en la mayoría de los casos, la gente reacciona de manera violenta, ¿sabes? Y más si es un creyente. Decía un amigo, no le pongas ictus a tu carro, porque luego van a pensar, estos de Piscis manejan como locos, estos del signo de Piscis manejan como locos, hijo. El ictus es ese pececito que simboliza el cristianismo del reciente Nuevo Testamento, cuando los cristianos se daban a conocer por este símbolo del pescado como creyentes. Entonces, depende de tus decisiones sobre la gracia. La gracia está ahí, pero depende que tú quieras la gracia o no para que se manifieste tu identidad espiritual. Siguiente, Oscar. Bien, origen profético. Adelante, la promesa de Abraham. Tom. Génesis 15, 5. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Imagina esta promesa. Siguiente, Oscar. Vamos a seguir. Tom. Génesis 28, 14. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Órale. En ti y en tu simiente. Tenemos una doble promesa. En ti, el pueblo judío, y en tu simiente, el pueblo de Cristo. Siguiente. Si bien la promesa de Dios hecha a Abraham hace referencia al pueblo judío que saldría físicamente de su descendencia, nos abarca también en ella de forma espiritual en la mención de la simiente. Jesucristo, que nos introdujo en ella a través de nuestra fe puesta en Él como nuestra esperanza de salvación. Así que en la promesa de Dios a Abraham está incluida la bendición a todas las familias de la tierra que hayan puesto su fe en la simiente redentora de Cristo. Voy a aclarar aquí que también se refiere a las familias del milenio. Todas las familias del milenio tendrán que ser creyentes. Este nuevo proyecto en donde Dios reinará, Cristo reinará, o Dios reinará en la persona de Cristo durante 1000 años en la tierra, se establecerá un reino en donde todas las familias de la tierra serán bendecidas en esta simiente. Literal, todas las familias vivas de ese tiempo estarán bendecidas en la simiente de Cristo.
De esta manera, compartimos en Abraham el mismo origen profético, aunque de forma espiritual, pues su simiente física, Jesucristo, descendiente de Abraham, es la figura central del sacrificio simbólico de Isaac, en quien tenemos nuestra redención eterna. En este sacrificio, en este simbolismo del sacrificio de Abraham a su hijo Isaac. Siguiente, Oscar. Y de hecho fue tras el sacrificio simbólico de su hijo Isaac que esta promesa de Dios a Abraham adquirió su verdadera dimensión, y así lo manifestó Dios a Abraham en ese mismo momento con una conmovedora declaración que se extiende hasta nosotros. Ahorita lo vamos a leer. De hecho, en sincronía con este origen espiritual, nuestra bendición no dependerá de nuestras buenas obras, sino de la manifestación de la gloria de Dios a través de sus buenas obras en nosotros. ¡Qué diferente! Vamos a leerlo, Oscar, Tom. Génesis 22, del 15 al 18. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Bien, ahí está. La promesa de Dios, justo cuando acababa de tener la intención de ofrecer como sacrificio a su hijo Isaac, le dijo Dios: detén el cuchillo, no lo hagas. Solamente quería dejar patente para todas las generaciones que este es el símbolo del sacrificio que yo haré por ustedes. Era necesario que se hiciera o sea, que tuviera lugar ese momento, que sucediera. Dios no iba a permitir que mataran a Isaac, pero era necesario que hubiera la voluntad de hacerlo y que esa figura se llevara a cabo, para que Dios patentara para todas las naciones futuras, para todas las generaciones futuras, que en ese simbolismo Él ganaría la salvación para nosotros. Adelante, Oscar. Tom. Juan 17, del 22 al 23. La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Exacto, la gloria es para Él y la gloria nos la comparte. Y esta es la gloria que todos juntos en la eternidad manifestaremos. Esta misma gloria será la gloria de Dios. No podrá entrar otra gloria a la eternidad. Va a quedar más claro conforme vayamos avanzando. Adelante, Oscar. Administración de su palabra. Adelante. Tom. Lucas 13, del 6 al 9. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? El viñador le respondió: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. ¿Te das cuenta de esta parábola? De la higuera aprender la parábola. Esta es la parábola que Jesús citó cuando volvió a mencionar
que cuando vean que la higuera, cuando él maldijo la higuera, estaba relacionando la maldición de la higuera con esta parábola. Y después cuando habla de la regeneración futura de Israel, esta es la parábola de la que hace mención también. Les iba a quitar la administración del evangelio. Lo está diciendo claramente entre líneas aquí. Al pueblo judío. El pueblo judío es la higuera. Siguiente. Y 3 años estuvo en su ministerio, y 3 años fueron suficientes, y 3 años no hubo fruto, y entonces se consumó. Este encargo divino y santo es absolutamente sobrenatural. El pueblo de Dios original desechó el aspecto primordial de su palabra, la esencia y razón de ella, la piedra del ángulo, Jesucristo. El encargo no es una simple nimiedad, sino todo lo contrario, pues implica no solo el cuidado de la palabra santa y eterna de Dios, sino su estudio, enseñanza y ejemplo de vida. Es imposible llevar a cabo este ministerio de manera humana. La presencia del Espíritu Santo es indispensable para completarla y mantenerla. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es útil y precisa para llevar a cabo el desarrollo de la vida espiritual que tenemos. Es imposible llevar a cabo correctamente este encargo espiritual si prescindimos de su palabra. Imposible. Siguiente. Es indispensable nuestra obediencia total a la palabra de Dios, pero para ello debemos vivir honesta y humildemente, leyendo, memorizando, viviendo, enseñando y compartiendo la Biblia. Cada uno de nosotros daremos a Dios cuenta del uso y resultado verdadero del encargo y de la revelación que hemos recibido. Aquí puse como una ilustración aquellos 2 hombres que Jesús menciona que estaban orando en el templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. El publicano era como un traidor a la patria, y porque era el que sangraba económicamente al pueblo de Israel con los impuestos para Roma. Claro, no eran para Roma, era para Moab, ¿no? Pero él ya había pagado por anticipado los impuestos tuyos, supuestamente. Entonces él tenía una tasa que tenían que pagar por su distrito, y él le pagaba al imperio por adelantado, y luego a ti te dejaba en huesitos, y tenía toda la autoridad del pueblo romano para llevarlo a cabo. Por eso eran unos traidores. Entonces imagínate que un traidor de esa calaña, porque además eran gente del pueblo de Israel, nacidos de la familia de fulano de tal. Entonces, cuando tú decías, mi hijo es publicano, era una vergüenza nacional. Tú decías, mi hijo se volvió loco. No me digas, ya se fue a ser publicano. Entonces, era como, ya nosotros ¿cómo se dice? Religiosa. No, cuando la iglesia te excomulga, lo excomulgamos. Nosotros lo excomulgamos, exacto, lo excomulgamos porque él ya no es parte. Entonces, los papás, en cierta manera, se lavaban las manos, ¿no? Estaban emblanquecidos ellos porque ya, él es el problema, no somos nosotros, ¿no? Y ahí está el publicano, diciéndole a Dios, Señor, sé propicio a mí, pecador, perdóname, límpiame y restáurame. Y el otro era un fariseo que entró diciendo, Señor, gracias porque yo soy obediente a tu palabra, no soy como este publicano, sino que yo guardo los principios y gracias. Y dice Jesús, el publicano salió justificado antes que el otro. El problema es el corazón. Por eso, cada uno de nosotros daremos a cuenta a Dios del uso y resultado verdadero, del encargo y de la revelación que hemos recibido. Siguiente.
Vamos a leer, Tom. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todos los que nos hemos convertido y vivimos con el Espíritu Santo, sabemos que esto es, no solamente es literal, sino que es más allá que el de lo literal, inenarrable. No sabemos por qué, pero de pronto tú lees la Biblia y Dios te dice, zángano, ponte a chambear, ¿no? O te dice, orgulloso, rencoroso, tienes que perdonar. O te dice, mentiroso, tienes que decir la verdad. Exacto. Así es, viva, eficaz, más cortante que toda. No, no te deja en paz. Esto es más que literal. Quienes tenemos el Espíritu Santo dentro, sabemos que esto es mega literal. Siguiente. Tom. Lucas 19 del 15 al 16 y 26. Y al regresar él, después de haber recibido el reino, mandó llamar a su presencia a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían ganado negociando. Se presentó el primero diciendo, Señor, su moneda se ha multiplicado 10 veces. Les digo que a cualquiera que tiene, más le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Ok. Al que tiene, le será dado más. ¿Qué es que tiene? ¿Qué tiene qué? Que tiene la gracia de Dios operando en él. Le será dado más porque tiene la gracia de Dios operando en él. Y el que no tiene ¿qué? La gracia de Dios operando en él, le será quitado lo que tiene. Hay creyentes que empiezan increíble, que van comenzando perfecto la vida cristiana, impresionante, pero luego se desvían por alguna situación y comienzan a justificar su desvarío en lugar de enfrentarlo con honestidad y pedir perdón y arreglarlo, sino que lo van justificando. Y entonces la gracia comienza a menguar. Y claro, el creyente comienza a quedarse solo, porque no hay gracia. Y la gente, los creyentes que tienen la gracia en sus corazones o que quieren tenerla y que están en su lucha, en su buena lucha de la fe, en su buena batalla de la fe, se dan cuenta. Y entonces prefieren mejor reunirse en algún otro lado, pero porque se han dado cuenta que no hay gracia allí. La gracia se percibe con la gracia. Dios nos ha dado a todos unos lentes que se llaman gracia. Y nosotros vemos la gracia de Dios en la vida de las personas. No somos perfectos, pero queremos que su gracia se manifieste. Y vivimos en esa lucha, en esa buena batalla de la fe. Cuando ya no existe esa buena batalla de la fe, Dios se encarga de manifestarlo. Por eso es tan importante. Esto que acabamos de leer es importantísimo. Oscar. Territorio específico. Claro, estamos hablando de Israel, pero también hablamos, en este caso vamos a hablar de otro territorio. Adelante, la eternidad. Por favor, Tom. Josué 1 del 3 al 4. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como dije a Moisés. Desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será territorio de ustedes. Todo este será su territorio. Dios les está dando el territorio. Esta es tierra de Israel. Perdóname, no es tierra de los que estaban antes allí, no. Dios se la prometió a Abraham y todos los pueblos de la tierra supieron que Dios se la había prometido a Abraham.
Ellos llegaron como invasores a una tierra que ya estaba comprometida. Sácame. Perfecto. De pronto llega el pueblo de Israel a reclamar lo que era suyo. Y ya estaba ocupado. Vas a ver que esta va a estar muy profunda. Adelante, Oscar. Ya la estoy disfrutando desde ahorita. Tom. Josué 5:15. Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Órale. O sea, quítate, donde estás pisando es santo. ¿Qué representa esto? Oscar. Vamos a leer este. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Este territorio, a este se refiere, por eso había que quitarse las sandalias de los pies. Oscar. Cuando Dios prometió a Abraham una tierra, no estaba solamente haciendo referencia al territorio de Israel, sino incluso estaba prometiendo un lugar eterno y santo, haciendo referencia a nuestra alma en la presencia de Dios. Esta es la razón por la que ordenó a Josué, quitarse las sandalias. Estaba pisando la tierra que representaba nuestro lugar ante Dios en la eternidad. Vamos a darle un clic, Oscar. El territorio de Israel ha sido nuevamente ocupado en la historia reciente y reconocido como país desde 1948. Estamos siendo testigos de una de las profecías más esperadas de la Biblia. Al mismo tiempo, nuestro territorio espiritual está definido en la Escritura y depende de nuestras decisiones, por la gracia de Dios, mantenerlo santo y libre de corrupción. Siguiente. El territorio del mundo está definido en su incredulidad y enemistad contra Dios desde los días de Caín. Ahora está en nosotros presentarnos cada día ante Dios para mantener limpio y santo el lugar espiritual del que somos parte desde nuestra conversión. Así la luz de la esperanza de Cristo podrá manifestarse con gran intensidad. Somos los ciudadanos de la eternidad y debemos entender la responsabilidad que esto implica, manteniendo limpia nuestra vida para que el carácter de Cristo y la gloria de Dios puedan brillar en nosotros y en lo que hacemos. Como con los pueblos que habitaban la tierra prometida, debemos quitar todo pecado, vicio y maldad arraigada a nuestra naturaleza y permitir que la gracia de Dios neutralice y venza cada tentación que nos sugiera la carne. Por eso es muy simbólica la entrada del pueblo de Israel a la tierra prometida que ya estaba ocupada, porque había que quitar todo lo que representa el pecado. Algunas ya estaban amuralladas, quiere decir que hay algunas ciudades que tenían unas murallas súper duras. Hay cosas en nosotros que están amuralladas y amuralladas con triple muralla. Y tenemos que trabajar en la gracia y el cuidado de Dios para que esto vaya quitándose. Hay vicios que están tan arraigados en nosotros. Ayer estaba viendo el resultado de una pelea donde ganó el Canelín. Y me quedé pensando, estaba platicando con mi familia y les decía a mi esposa, ¿por qué las peleas son en Las Vegas? Y las peleas son en Las Vegas por la cantidad de apostadores que existen. Si tú te das cuenta y haces, cualquier persona inteligente que razone, que tenga un poco más de neuronas hacia arriba de la media, nada más haciendo un análisis estadístico, vería que tiene un 0.3% de probabilidad de ganar la apuesta. Y a eso es a lo que juegan las casas de apuestas. Porque tú apuestas hasta en qué round va a ganar. Y puedes apostar en qué minuto.
O sea, tu apuesta, claro que sube la cantidad de dinero conforme tú vayas apostando, pero reduces prácticamente a lo imposible el número estadístico del que puedes ganar. ¿Cómo la ves? Lo reduces a la mínima expresión. Entonces es ridículo apostar por un 0.0001% de probabilidad de ganar. Yo digo que va a ser en el minuto 9.50, no, este minuto no puede ser ese, pero el 2.32 le van a dar el round. Eso puedes apostarlo. Claro que sube tu cantidad de dinero, por supuesto. Y entonces la bolsa se hace inmensa. Y el casino que presta el auditorio, que lo renta, se lleva un tajadón. El promotor, que es el que está poniendo la pelea, se lleva el otro tajadón. Y por supuesto que los peleadores que se van a partir el alma también tienen una parte. En el caso de ayer, Canelo Performance Presents Show, no sé cómo se llame, era la empresa que puso la pelea. Entonces el Canelo cobró como representante y cobró como peleador. ¿Ah? Entonces tienes un tajadón. Ese es todo un show. Pero no vamos a hablar si está bien o está mal, eso no vamos a ponerlo, sino simplemente de la estadística probable de que ganes algo. Por eso se llenan, cuando hay peleas, todas las apuestas del teléfono te llegan a tu teléfono, ¿no? Échale, tú éntrale, tú vas a poder ganar, vas a ver que ahora sí, ya me vi, ¿no? En realidad, te están tratando de alentar a hacer algo absurdo, en donde tienes no la mínima, la minimísima posibilidad de poder ganar algo. De eso viven las casas de apuestas. Por eso las peleas son en Las Vegas. Así es que hay ciudades que están muy amuralladas y que no quieren claudicar. Nosotros tenemos que permitir que la gracia de Dios deshaga todo y quite todo aquello que está estorbando nuestra verdadera entrega hacia Él. Todo, absolutamente todo, que barra completamente con el territorio. Adelante. Tom. Mateo 5, del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Glorifiquen a su Padre. No dice y los glorifiquen a ustedes. Glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Adelante, Oscar. Ciudad capital. Sí, también hacemos mención de Jerusalén, por supuesto, porque representa algo muy importante Jerusalén, también para nosotros como creyentes. Oscar. Tom. Apocalipsis 21, del 9 al 11. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Jerusalén celestial. ¿A poco vamos a vivir en Jerusalén? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Nosotros? Sí. ¿Cuándo? ¿Ya? ¿Cuándo es ya? Nada más cuando salgamos de aquí. ¿Y cuándo saldremos de aquí? Pues es una cuestión de años. No importa cuántos años, va a ser rapidísimo. Se van a ir así, mira. Mira, yo me dormí a los 17 años
y desperté hoy. ¿No? Y dije, ¿casado con hijos? ¿Qué pasó? ¿No? ¡Wow! Maestro en la universidad. ¡Wow! Ok, tenía 17 años, me dormí y amanecí hoy. Así pasa la vida. Oscar. Jerusalén representa la gloria divina de la humanidad redimida. Lo voy a volver a repetir. Jerusalén representa la gloria divina de la humanidad redimida. Es tu gloria, es la gloria de Dios en ti. La gloria divina, la gloria de Dios en ti. Mientras que el territorio de Israel representa nuestro lugar eterno, Jerusalén es una representación de nuestra habitación celestial, fruto de nuestra vida de fe, que glorifica todo lo que Dios ha sido, es y será en nosotros. Eso representa Jerusalén. La gloria de Dios en ti, eterna, que ya empieza a brillar desde ahora si tú se lo permites. A principios de junio de 1967, el territorio de Israel estaba por ser atacado por los ejércitos de Egipto, Siria, Jordania e Irak. O sea, estaban a punto de sucumbir. Los ejércitos tenían rodeado al pequeñito ejército de Israel. ¿Y qué crees que sucedió, Oscar? Vamos a ponerle un... Ahí está. Sorpresivamente, Israel lanzó una ofensiva militar calificada como quirúrgica entre el 5 y 10 de junio, que destruyó parte importante de la fuerza aérea de los ejércitos enemigos y se abrió paso para llegar hasta la ciudad de Jerusalén. Una hazaña improbable que muchos eruditos de guerra desde entonces no han podido terminar de comprender. Es como cuando te hace el mago así, ¿no? Taca, 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 y tú, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, otra vez. ¿Cómo? ¿Otra vez? Sí. Así están los eruditos hasta hoy estudiando. ¿Cómo? Estaban rodeados, estaban asediados, faltaba el golpe final, estaban reunidos los generales y los líderes políticos de los países enemigos, nada más viendo en qué momento iban a dar el golpe final, cuando de pronto les hablan diciendo, ya no hay flota. ¿Cómo que ya no hay flota? Ya no hay aviones, ya no hay tanques. ¿Cómo? Ya no hay radares. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿No? Ya no hay vías de acceso. ¿En qué momento? ¿Cómo se llama eso? Cuando los madrugaron. Literal, pero no entiende ni cómo, no había posibilidad de un madruguete. Era improbable por todas partes, no había ni siquiera una grieta por donde pudieran pasar, pues pasaron por el huequito que no se veía de la grieta. Quirúrgico, imposible. Siguiente. A partir de ese momento, Jerusalén fue tomada y gobernada por Israel. Y recientemente, en 2018, fue reconocida como ciudad capital de la nación, cuando Trump era presidente. La recuperación del gobierno de la ciudad de Jerusalén fue profetizada por Dios desde los días de los reyes de Israel y de Judá, desde el 800 antes de Cristo fue profetizada. Que Israel regresaría, ni siquiera había sido despoblada y regresaría como una gloria final. Jerusalén está directamente asociada en la Biblia con nuestra conjunción con Dios y con nuestra manifestación eterna de su gloria. Nuestro encuentro con Dios va a ser una conjunción. O sea, vamos a vivir en Dios, dentro de Dios. Siguiente. Tom. Segunda de Corintios 5, del 1 al 4. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Jerusalén. Pues, en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial, y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo
los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Así es. Aquí habla de nuestra conexión directa con nuestro yo del futuro en la eternidad. Si tu yo del futuro ya está allá. Ahorita lo vamos a explicar para... Si te está volando la cabeza, no te preocupes, te va a acabar de volar. Siguiente, Oscar. Tom. Hebreos 12 del 22 al 24. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Ahí está diciéndote también hechos ya perfectos. Que tú, yo, tiene un yo allá en la eternidad ya glorificado en la gloria de Dios. Siguiente, Oscar. Lugar de encuentro santo, concretamente habla del templo, sí, sí pero no, pero sí pero no. Siguiente, Oscar. Tom. Hebreos 9 del 23 al 24. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. ¿Y el templo? ¿Cómo? Entonces el templo, vamos a verlo, Oscar. La ley dictada por Dios a Moisés nunca pretendió hacer perfectos a los creyentes, sino buscaba dejar constancia ineludible de que nuestra maldad no tiene remedio y que requerimos de la intervención inmerecida de la misericordia, redención, perdón, limpieza y regeneración de Dios para salvarnos, tanto de las consecuencias eternas de nuestra condición como del poder y dominio del pecado en nosotros. De esta manera Dios reveló a Moisés los muebles, estructuras y accesorios santos que debía construir para el tabernáculo de reunión y que representaban en su totalidad aspectos concretos de Dios en el ministerio de salvación de Jesucristo. Todos los muebles representaban aspectos concretos de Dios en el ministerio de salvación de Jesucristo. Cada uno de los muebles. Tanto el templo como el tabernáculo, desde las paredes del recinto hasta el lugar santo y el lugar santísimo, representan aspectos de Cristo. Adelante, Oscar. La redención mesiánica en la cruz del altar de bronce. Aquí tengo, lo voy a mencionar acá. Ahí está. La redención mesiánica en la cruz del altar de bronce. La limpieza total del pecado del agua de la fuente de bronce. La luz de la presencia del Espíritu Santo ya adentro, porque esto estaba fuera. El altar y la fuente estaban fuera. Luego tenías que entrar al recinto y en el interior del recinto estaba el candelabro. Entonces, la luz de la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior, interior del candelabro de oro que está aquí. La vida victoriosa contra el pecado de los panes sin levadura sobre la mesa, que están acá. La trascendencia del aroma de nuestras oraciones del altar del incienso, el altar de oro del incienso que está aquí adentro, que está frente al arca, donde había un velo que separaba. Todo frente a la cortina o velo que ocultaba el arca de la alianza de la presencia de Dios y que se rasgó de arriba abajo cuando Cristo pagó en la cruz por nuestras iniquidades, dejando, ahí está, libre el acceso a Dios.
Todo esto es para que llegues a Dios. ¿Por qué? Porque alguien tiene que pagar. Esto es la cruz. Esto es la cruz donde Cristo pagó por tu maldad y te lavó. Ahí está. El Espíritu Santo entró y te iluminó para que vivas una vida sin pecado y tus oraciones lleguen a la presencia de Dios como aroma agradable y la presencia de Dios en ti. ¿Qué mueves? Los muebles del tabernáculo. Todo en un recinto separado del mundo, que es la cortina exterior, y en tu interior, en tu alma, que esta es tu alma, la luz del Espíritu, la vida sin pecado, tus oraciones como aroma agradable, como el incienso, y la presencia de Dios en tu vida. Cada mueble representa aspectos concretos de Dios en el ministerio de salvación de Jesucristo. Todo habla de Cristo. Todo habla de Cristo, tanto en el tabernáculo como en el templo. En el templo simplemente se le pusieron piedras a lo que aquí vemos con cortinas. Eso es todo. Y claro, se puso más alto, más nice, más chic, pero finalmente es exactamente lo mismo. Siguiente, Oscar. Tom. Hebreos 10, del 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Él es el templo. Él constituye todo lo que representa el templo. Ya Él, su pago, su regeneración, todo. Su guía. Oscar. Presencia eterna. Siguiente. Tom. Daniel 12:3. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Toda la eternidad. La presencia de Dios. Aquí habla ya de la presencia, de la gloria con Dios. Así vamos a estar. Es la única referencia que tenemos, porque no podemos hablar de una dimensión que no conocemos, pero tenemos algunas pistas. Oscar. Este aspecto es quizás el más difícil de comprender porque nos sitúa allí y ahora, justo en la presencia de Dios, siendo que aquí y ahora estamos en esta dimensión temporal. ¿Cómo que estamos aquí y ahora y estamos también allá y ahora? ¿Cómo? ¿Cómo? No entiendo. Yo estoy aquí, pero también estás allá. ¿Se acuerdan de Nico, que fue a la presencia de Dios? Él allá te está saludando. Él allá te está viendo, Él ya te está viendo allá. Eso no es un pasado para Él, eso es un presente para Él, pero no, ni siquiera es tu mega futuro, no sabemos cuándo va a pasar. Pero Él ya te está saludando en la presencia de Dios. Él está contigo, de hecho llegó al mismo tiempo que tú. ¡Wow! Ninguna otra referencia externa a las mencionadas por Dios en la Escritura nos ayudará a entender esta verdad espiritual. Ninguna. O sea, no podemos irnos con Madame Tarot para que nos explique qué onda con esto, porque Madame Tarot va a estar tan perdida que no tiene ni idea de lo que está pasando. Esta es una dimensión exclusiva de Dios, porque en la eternidad solamente hay condenación, a menos que tengamos una eternidad con Él, en Él. Por lo tanto, es en Él. No podemos hablar más que lo que Dios nos revele de nuestra estancia eterna en Él. Porque es en Él. Nuestra vida está siendo presenciada en todo momento desde la eternidad. ¿Cómo la ves? En todo momento. Como las ventanas negras polarizadas, ¿no? Como cuando tú ves por adentro del carro que no se ve nada desde afuera, todo se ve negro, pero tú sí ves a todos, ¿no? Y les puedes hacer así. Y ellos no te ven. O las salas de interrogatorio,
nada evita la visión de dentro hacia afuera. Pero desde nuestra dimensión temporal no podemos ver ni siquiera las ventanas. ¿De dónde nos están viendo? ¿Dónde están las ventanas? Está impactante, ¿verdad? Sin embargo, Dios revela en su palabra que todos aquellos creyentes que están ya en su presencia llegaron al mismo tiempo que nosotros. ¿What? Todos llegaremos al mismo tiempo, en el mismo evento eterno que la Escritura llama la segunda resurrección. Todos vamos a llegar al mismo tiempo. Entonces, ¿y dónde está mi pariente que ya se fue y que está con Dios? Está ya contigo. ¿Conmigo? Sí. Pero si yo estoy aquí, sí, pero ya estás allá. ¿Cómo? Oscar, difícil de entender, ¿verdad? Este concepto te vuela la cabeza. Nuestros seres queridos y amados que partieron ya con el Señor llegarán al mismo tiempo que nosotros a la eternidad. Este es el significado de la parábola de los obreros de la viña que Jesús enseñó. Los primeros han sido postreros y los postreros primeros. ¿Se acuerdan? Para explicarlo mejor diríamos que morir en esta dimensión equivale a hacer un viaje al futuro. Ya, ¿para qué? ¿Para qué más? Ya se fue al futuro, se acabó. Tú todavía no llegas, estamos en el presente, él ya se fue al futuro, te está saludando allá. ¿A quién? A tu yo del futuro. Ya lo puedes entender mejor. En donde encontraremos a los seres queridos creyentes salvos que estaban con vida cuando partimos, resucitando al mismo tiempo que nosotros. Comprenderemos entonces que los que se fueron antes no llegaron antes, pero tampoco quienes llegamos después llegaremos más tarde. Los últimos y los primeros llegaremos todos al mismo tiempo en la segunda resurrección. Magia. Se llama eternidad. Es que no podemos dimensionar la eternidad viviendo en una dimensión temporal. Siguiente. Oscar. Perdón. Ahora sí, Tom. Mateo 20, del 13 al 16. Pero respondiendo el hacendado, dijo a uno de ellos: Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Qué maravillosa manera de explicar lo inexplicable, lo que no se puede entender, con una parábola con unos obreros a la viña. A ti te digo que vayas a trabajar a mi viña y te voy a dar un denario. Y al último también llegó a trabajar a 2 horas del cierre y también le doy un denario. ¿Pero por qué? Todos reciben lo mismo, todos llegaron al mismo tiempo. Siguiente. Tom. Job 14, 12. Así el hombre se acuesta y no se levanta, hasta que los cielos ya no existan. No se despertará ni se levantará de su sueño. Habla de la dimensión eterna, en donde ya la persona está en el futuro. Siguiente, Oscar. Amada mía, el último pasaje. Adelante, el último tema. Dios creó casados en matrimonio a la primera pareja de seres humanos de la historia. Adán y Eva fueron creados casados. No fueron creados en el kindergarten y después fueron creciendo y se conocieron y ya no. Ellos fueron creados casados desde su creación. El concepto del matrimonio es una representación terrenal que Dios creó como modelo y figura de la dimensión de nuestra relación espiritual y eterna con Él. Dios es el esposo y su pueblo es la esposa. Sin embargo, este matrimonio espiritual no pudo llevarse a cabo en el tiempo deseado, pero tendrá lugar en la manifestación gloriosa de Cristo, cuando el Verbo se revele al venir a reinar a la tierra al final de los 7 años de tribulación. Entonces, todo el pueblo de Israel al unísono reconocerá a Jesucristo como el Mesías Salvador y Dios Creador y se entregará finalmente a Él
como su anhelada esposa amada. Ahí será cuando finalmente se celebre este matrimonio. No se ha podido celebrar. Israel ha estado completamente como aquella que a todos dices que sí, pero no le dices cuándo, ¿no? O sea, de plano no me dices, estás, ¿cuándo? Ya, dime que sí, ¿no? Pues casi, pero sí, pero no, no, pero sí. Así ha estado el pueblo de Israel. Finalmente va a aceptar y va a ser su esposa amada y va a recibir a su esposo y su esposo a su esposa en el momento de la manifestación gloriosa de Cristo. Ahí es cuando se va a celebrar esta boda, añorada por Dios desde el principio, pero que no se ha podido llevar a cabo. Llamaré pueblo al que no es pueblo, y a la amada mi amada. Está reconociendo Dios que va a casarse con su pueblo. Esas no son las bodas del Cordero, no, esas son las bodas con el pueblo de Israel. Ay, ¿tiene dos esposas? Bueno, ¿cómo te digo que es el mismo pueblo, pero en diferentes secciones? Uno es la sección del pueblo de Dios como tal, como proyecto, y el otro es el proyecto de la iglesia, que sí, que en esta figura sería como dos esposas, pero en realidad es la misma. Lo vamos a ver. Siguiente. Bueno, gracias. Ahí está el adornito. Siguiente. Por otro lado, quienes formamos parte del periodo de la iglesia que abarca desde Cristo hasta nuestros días, somos otra parte profetizada del mismo proyecto eterno y celebraremos nuestro matrimonio con el esposo en las bodas del Cordero, y en ellas el pueblo de Israel y todos los creyentes del Antiguo Testamento serán los invitados. ¿Ok? Desde nuestra concepción en el corazón de Dios en la dimensión eterna, fuimos planeados como un amado complemento de Dios. Cada aspecto de tu vida y de tu personalidad está siendo procesada y trabajada para que tu alma, hoy dentro de un cuerpo corrupto, independientemente de cómo te veas, ¿no? Quita el espejo de Blancanieves, ¿no? Dentro de un cuerpo corrupto, sea integrada al material espiritual que la gracia de Dios está fabricando en ti a través de las pruebas. Y finalmente este material espiritual que glorifica a Dios sea integrado a tu alma desnuda como una espléndida vestimenta de lino fino que será tu nueva realidad gloriosa y eterna. ¿Cómo la ves? Oscar, vamos a ver esta. Aquí está, mira. Todo esto que estás viviendo, toda esta maraña de broncones y problemas que estás padeciendo, que dices, bueno, ¿en qué momento va a acabar esto? Por favor, ¿no? Todo esto, que te señalen a ti, carencias económicas, problemas con las personas, imprevistos y tormentas, explosiones y fuegos por todas partes. Problemas, pues, problemas. Cuando tú definitivamente decides, como la esposa del Cordero, que Dios es el que tiene que tomar el control, que Cristo tiene que tomar el control de tus problemas, y decides amar en todo momento como la rueca esta que se mueve por el amor de Dios, tú mandas material eterno donde tú estás siendo glorificado o glorificada ante la presencia de Dios. Impactante, permitiendo que el Espíritu se manifieste en tu vida, como está aquí descrito. Y estás mandando ese hilo, ese material perfecto y precioso a la eternidad. Oscar. Tom. Apocalipsis 19, del 7 al 8. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio,
porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Ahí está. Siguiente. Conclusión. Número 1. Recuerda que es indispensable nuestra obediencia total a la palabra de Dios, pero para ello debemos vivir honesta y humildemente, leyendo, memorizando, viviendo, enseñando y compartiendo la Biblia. Número 2. Ten siempre presente que Jerusalén es una representación de nuestra habitación celestial, fruto de nuestra vida de fe que glorifica todo lo que Dios ha sido, es y será en nosotros. Y número 3, no olvides que cada aspecto de tu vida y de tu personalidad está siendo procesada y trabajada para que tu alma, hoy dentro de un cuerpo corrupto, sea integrada al material espiritual que la gracia de Dios está fabricando en ti a través de las pruebas, y finalmente este material espiritual que glorifica a Dios sea integrado a tu alma desnuda como una espléndida vestimenta de lino fino que será tu nueva realidad gloriosa y eterna. Por último, Oscar, Tom. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Alguna pregunta? Bien, si no vamos a orar y a dar gracias. Pásale el micrófono a Dulce que nos haga favor de orar para... Dulce, por favor, guíanos en una oración. Amado Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este momento tan precioso en el que nos congregamos, Dios, y estamos ante tu presencia y hemos escuchado esta gran enseñanza, Dios, que pues nos narra y nos ilustra perfectamente bien cómo vamos nosotros a llegar a esa eternidad y cómo estamos ya en esa eternidad ante los ojos de Dios. Padre, te pedimos que nos bendigas y que bendigas a toda nuestra iglesia, a todos los que formamos parte de este grupo, Señor, y a nuestro pastor amadísimo con su familia, Señor, bendícelos. Te pedimos porque nos traigas la próxima predicación, pues con gozo, Señor, y pues buscándote siempre para que nuestra vida sea guiada siempre por estas enseñanzas que tanta falta nos hacen, Señor. Gracias por todo, tráenos próximamente y pues te damos gracias porque estamos aquí reunidos y tú nos amas, Señor, y todo esto te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.